Buenos días, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, especialista en adicciones, psicóloga clínica y buscadora en recuperación. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Es un poquitín más temprano, 10 minutitos más temprano, porque las actividades y las cosas que tenemos que hacer el lunes se han anticipado un poco y tuve que adelantar el Facebook Live 10 minutos. Son 8:20 de la mañana en la Ciudad de México y me da muchísimo gusto estar con ustedes, esperando hayan pasado un excelente fin de semana y recordándoles antes de empezar con un tema muy interesante, que es un tema que se habla, que se dice en inglés porque no hay una traducción como tal en español, y vamos a hablar hoy del gaslighting. El gaslighting es una expresión utilizada y acuñada hace poco por psicólogos clínicos en Estados Unidos. No sé si se acuerdan o no sé si han estado alguna vez en alguna discoteca en donde avientan el humo de hielo seco y se ven las luces que avientan a prender y apagar, y se ve el gas y se ve la luz atravesando ese gas, pero no logras ver exactamente qué hay, cuál es la expresión que está haciendo el otro. O sea, el otro se puede esfumar y tú tener una luz de frente que te impide ver exactamente lo que está pasando. De ahí surge el término, el famoso término gaslighting, que es algo que es una situación que muchísimas personas que se encuentran en relaciones codependientes tienen que superar y tienen que evaluar si les está sucediendo. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría invitarlos a que contesten una encuesta que está circulando en nuestra página de Facebook, que habla sobre qué preferirían trabajar en un grupo terapéutico. Para el siguiente año, 2020, estamos planeando abrir grupos terapéuticos a bajo costo. Nos han hablado y nos han contactado infinidad de personas que no pueden acceder por economía a una terapia individual. Entonces estamos pensando que se debe de abrir a más personas a un bajo costo. Nos reuniremos una vez al mes en grupos terapéuticos dirigidos por mí. Esa es la propuesta que tenemos para el 2020, y la encuesta es exactamente qué preferirías que se tratara o se trabajara en el primer grupo terapéutico que vamos a abrir: la adicción de un familiar o la codependencia. Y hasta el día de hoy, la encuesta la sacamos el sábado, y hasta el día de hoy va ganando por mucho la codependencia. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos con las encuestas. Ya les iré yo dando mucha más información sobre los grupos terapéuticos, que no son grupos de autoayuda, porque estaré yo manejándolos como grupos de psicoterapia o terapia grupal. He tenido una formación en ello y me gustaría ponerla en práctica y al servicio de todas las personas que están buscando su propia voz a raíz de la codependencia o de salir de una adicción, o bien de cómo puedo hacer, esa es una de las preguntas que todo el tiempo me hacen en inbox: ¿qué hago con mi familiar para que deje de consumir? El video de la semana pasada fue dedicado a las personas que su familiar murió a causa de la adicción, de su propia adicción. Ha sido un tema con muy buena respuesta. Hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimos inbox de personas que están en profunda necesidad de encontrar respuestas. Y yo te dejo aquí un poquito de cierre del video de la semana pasada, en donde podemos seguir platicando sobre el tema, pero nada de lo que yo te pueda decir va a valer la pena si tú, familiar de un adicto, no buscas ayuda para ti.
no para el adicto. Y esa ha sido la respuesta constante que les hemos dado a las personas que han buscado qué hago con el otro. Y precisamente por eso es bien importante hablar sobre el tema. Nada que hacer con el otro si el otro no está pidiendo la ayuda. Todo que hacer contigo para que tú puedas estar mejor, puedas entender la enfermedad que el otro tiene, y entonces cuando el otro pida ayuda, muy probablemente como tú ya cambiaste de actitud, como dicen en los grupos de Al-Anon, cambio de juicios y actitudes, puede hacer que el adicto o el alcohólico deje de consumir, y ahí está la clave. Hola a todos, buenos días, un abrazo, platíquenme desde dónde me están escuchando, desde dónde me están viendo. Me dicen que desde Veracruz, padrísimo. Susi, qué rico que vives en Veracruz, Iztapalapa. Hola, buen día, Marcos, padrísimo, qué bueno que están por acá conectándose. Vamos a empezar con el tema, 5 minutitos para todos los comerciales del día y para platicar con ustedes sobre el tema de la semana pasada, y empezar con un tema súper importante que es el gaslighting, que es una de las cosas que más trabajo le cuesta a un codependiente o a una persona que está en una relación tóxica, ir encontrando, ir viendo cómo salir de ahí. Cómo tú no eres el culpable muchas veces de lo que está pasando, y cuando hay una relación tóxica, sobre todo con un adicto, ya sea en recuperación o no, con un adicto hay rasgos narcisistas en ellos o en ellas que pueden confundirnos enormemente. Y no nada más hablo para los codependientes de los adictos. Me he encontrado a lo largo de mi trabajo como terapeuta con adictos que muchísimos de ellos viven situaciones muy parecidas a las que los codependientes de los adictos viven. Entonces, este video puede que para muchos adictos sea parte importante de su relación, parte importante a superar. Entonces, hola, buenos días a Loba, a Raquel, a Martín. Buen día, qué padre que están acá conectándose. Primer punto, ¿te acuerdas que decíamos, si no te conectaste desde el principio, hace 5 minutitos, el gaslighting surge del término en donde avientan un humo, y ahora que está de moda el guasón, avientas humo, Batman, para que no veas lo que está pasando, para despistar al enemigo. Entonces, el gaslighting es una actitud de personas que tienen rasgos narcisistas. El narcisismo es personas que están centrados en ellos mismos y muy poco empáticos, personas que no están pensando en el otro, y lo utilizan para manipular. Vamos a ver cuáles son algunas de las características o algunas de los síntomas de las personas codependientes que han vivido o que viven con una persona que utiliza el gaslighting como parte de la relación. Es súper importante porque en este tema es justo el enganche codependiente. El otro me dijo que yo estaba mal, el otro me dijo que yo estaba loco, el otro me dijo que el culpable de que las cosas no funcionen soy yo. Y entonces perdemos de vista, todo el tiempo estamos culpándonos en la codependencia por lo que no hicimos bien. Y hay pensamientos muy obsesivos y las reacciones muy compulsivas, constantes, en querer mejorarnos y ser perfectos para que el otro esté feliz, esté tranquilo y se quede con nosotros. Y van a ir viendo conforme vayamos hablando del tema cómo es prácticamente imposible que esto suceda. Yo te preguntaría cómo le has hecho tú con este tipo de situaciones si las has vivido. Platícame, ¿qué piensas del gaslighting para poder enriquecer este Facebook Live? La primera característica es que uno de los miembros de la pareja le dice al otro que está loco, que tiene problemas de salud mental o que necesita ayuda. Todo el tiempo están recalcando que el otro necesita ayuda, que el otro está mal y que está loco.
muchas veces lo que encontramos es que cuando empieza el codependiente a platicar lo que pasó, se encuentra en una situación en donde en realidad lo que para la pareja es estar loco no tiene nada que ver con estar loco. Por ejemplo, que todo el tiempo la pareja esté en el celular y que no permita que tú veas el celular, esconde el celular, porque es privado, estoy totalmente de acuerdo, es privado, pero sin embargo, el que nada teme, nada debe. Entonces, qué importante es la confianza. ¿Cuál ejemplo puede ser? Que el otro le diga, eres una celosa, estás loca, estás retronada, siempre te la pasas pensando mal, cuando ya hubo antecedentes de infidelidad. Por ejemplo, es un ejemplo en que todo el tiempo te están diciendo que estás loco o que tienes una enfermedad mental o que la que necesita o el que necesita ayuda eres tú, en el caso de los adictos, porque ves cosas, observas cosas en el otro que no son del todo correctas, las señalas, o sobre todo puede ser que te esté hablando feo, te esté gritando, se desorganice emocionalmente y se enoje por cualquier tontería, tú lo señales y te digan que estás loco por pensar que eso está mal, o que eso está, que porque eres un enfermo mental, o que porque eres una persona enferma, estás pensando todo mal o todo chueco. Y entonces en la recuperación nos confundimos muchísimo. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué tanto es mi enfermedad y qué tanto es que el otro está utilizando este mecanismo de gaslighting para hacerme pensar que yo soy la loca, que yo soy la que está mal? Tú necesitas ayuda porque tú necesitas asumir que la relación no funciona porque es tu culpa. Tú eres la que necesitas ayuda, tú eres el que necesitas ayuda. Nosotros estamos perfectos, yo estoy perfecto o perfecta. Esto lo que hace es que la pareja comienza a vivir en mucho estrés y comienza a vivir en una relación abusiva en donde se genera muchísima inseguridad. Inseguridad porque no estamos pudiendo entender en nuestras reacciones o en nuestras acciones qué está bien y qué está mal. Si lo que yo estoy viendo a lo mejor es locura y yo estoy interpretando las cosas de manera equivocada porque siempre las he visto mal. O porque yo soy la enferma. Fíjate cómo pueden ir trastocando no necesariamente desde la enfermedad mía, sino desde la manipulación del otro. Puede ser que yo piense que yo estoy mal y justifique entonces las acciones del otro como buenas. Y entonces empiece a buscar justificaciones de lo que el otro hace para yo justificar entonces que mi acción está equivocada o incorrecta. Cuando tú te sientes enfermo, cuando tú te sientes loco o equivocado, ¿qué sucede? Me mandan ahí corazoncitos, quiere decir que están de acuerdo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que tú todo el tiempo te estás viendo a ti misma o a ti mismo mal. Te estás evaluando de manera constante como una persona que se equivoca constantemente, que está loca, que no tiene capacidad de hacer las cosas bien. Y entonces la evaluación es yo estoy mal. Y si yo estoy mal, dejo de ver al otro y me empiezo a centrar solamente en mí, en yo estar bien. Y entonces como al otro nada le va a parecer, nada va a estar contento, nada va a ser suficiente, todo el tiempo voy a estar complicando mi vida. Entonces, segunda característica del gaslighting. Segunda característica es, tú eres inseguro o insegura y celosa.
¿te acuerdas el ejemplo que ponía hace rato? Tú eres la insegura o el inseguro por estar mirando o por estar pensando que lo que yo hago es porque ando con otra persona o porque ya me dejaste de interesar tú. Entonces, puede ser que café en la mañana necesarísimo, porque si no, no funcionamos. Dice Alondra García, dice, siempre terminan diciendo estás loca, posesiva, y resulta que la que necesita ayuda es uno cuando nos han roto hasta el alma por sus adicciones, infidelidades, y terminan culpando a uno de todo. Y entonces terminas por creerte loca. Así es, exactamente ese es el tema, Alondra. Lo has cachado perfectamente bien. Entonces, fíjate cómo puede ser que la duda esté sembrada. Puede ser que el otro voltee a ver mujeres, que es muy común, voltee a ver mujeres por la calle o cuando están sentados en un restaurante o cuando están en una reunión, y tú voltees a ver y digas, me parece una falta de respeto, no me gusta, y la respuesta sea, estás celosa, eres posesiva, eres insegura. Dice Lalis, eso me decía siempre a mí, siempre me decía mi esposo, estaba loca, él siempre le gustaron las mujeres y definitivamente se fue con otra mujer después de 26 años de vivir juntos. Entonces, fíjate cómo acaba siendo verdad lo que tú estás pensando o lo que tú estás viendo. Pero el constante decirte que estás loca, que eres posesiva o posesivo o que estás exagerando en tu postura, puede ser que te haga a ti pensar, sí, cierto, yo estoy exagerando. Y al principio tú estás buscando pelea, estás buscando que el otro cambie, que el otro modifique su conducta, que el otro haga algo diferente, pero en realidad tenemos que aprender entonces que los celos son inútiles. Si hay celos, primero tenemos que pensar entonces, y rápidamente vamos a entrar a este punto, pensar entonces en trabajar nuestras inseguridades. Pero si el celo es, sobre todo si el celo es algo que tú no vas a poder controlar y se te empieza a convertir en una manera de estar, entonces los celos son inútiles efectivamente porque no cambian al otro, solo te hacen daño a ti. Tú estás generando ideas. Sin embargo, en la situación del gaslighting, lo que sucede es que el otro o la otra persona sí están haciendo acciones concretas para provocar en ti duda o celos o inseguridad para con las otras personas, y te dicen ante esa acción que tú lo estás interpretando mal y que son celos. Entonces, qué complicado, porque si estás hablando de que el otro está actuando de manera equivocada, por ejemplo, puede ser que estemos pensando, estamos en una reunión o van y te depositan en tu casa si todavía son novios, y tú te enteras al día siguiente que esta persona se siguió la fiesta en otro lado y no supiste en dónde andaba. Y la respuesta es, ¿y por qué no? Estamos de acuerdo. Pero después en las redes sociales te das cuenta que estuvo con otras chavas o con otros chavos. Está la evidencia, y la manipulación es que tú puedas pensar que lo que tú estás sintiendo es equivocado o estás exagerando. Dice, siempre fui la loca histérica. La única vez que lo quiso hablar fue una, y para decirme que nunca dejara de tomar, y me ha puesto los cuernos desde el día 1 de la relación. Tiene 8 años casada. Hoy ya separados después de ir a terapia y salirme de ese hoyo negro sin fondo, pero aún me duele, claro,
porque se va uno generando ideas, sobre todo si hay infidelidades, de que no somos suficientes o no tuvimos lo suficiente para que el otro se fijara en nosotros. Y la manipulación es esa. La manipulación es precisamente minimizar tu sensación de que él o ella está con otra persona al mismo tiempo que contigo, cuando la evidencia es que sí hay otras personas y que lo que tú estás pensando y viendo es correcto, es real, pero muchas personas deciden no salirse y seguir en ese círculo, no salirse de la relación y seguirse en ese círculo por años, por miedo a estar solos o por inseguridad, pensando no voy a encontrar a nadie más que me quiera, porque ya está sembrada la duda y ya está sembrado entonces la idea de que la responsable o el responsable de que las cosas no funcionen y de que el otro se fijará en otra persona eres tú. Dice Alondra, él se anexó y ahí se acabó de romper todo, fueron deshonestos y apoyaron que anduviera con las chicas de ahí. Bueno, eso ya es una cuestión como muy particular. A mí no me gustaría que se quedara esta idea de que cuando una persona se interna, hay situaciones, hay lugares en donde no es correcto y donde pues las personas que están ahí probablemente no estaban preparadas para asumir la responsabilidad y se aliaron con la enfermedad porque pues tampoco han sanado su propia enfermedad. Por eso es bien importante buscar clínicas de recuperación, no anexos, para poder ayudar a los adictos a encontrar solución a su problema. Los anexos están dirigidos por personas que no están incluso regulados por el sector salud y entonces suceden cosas bastante poco convenientes para los adictos. Pero bueno, ahí lo dejamos para que lo piensen ustedes y cada uno de ustedes tenga su opinión. La siguiente característica es 3. Te dicen que eres demasiado sensible o que estás exagerando. Demasiado sensible o que estás exagerando. Entonces, fíjate cómo cómo se puede ir transformando cuando yo estoy mirando algo y ante lo que yo estoy mirando no me están validando lo que yo estoy viendo, sintiendo o diciendo. Entonces es importante que podamos entender qué pasa. ¿Qué pasa cuando una persona invalida lo que tú estás diciendo o lo que tú estás sintiendo y te lo toma como una exageración? Lo que vas haciendo como reacción natural es guardar tus emociones, guardar lo que piensas y lo que dices. Te empiezas a convertir en una persona que deja de expresar, porque cuando has hablado, cuando has dicho las cosas, el otro lo que ha hecho es minimizar lo que tú estás diciendo y decir que tú estás exagerando o que eres demasiado sensible. Como la expresión muchas veces de desesperación, de enojo, de tristeza está acompañada de llanto, sobre todo si eres mujer, esto se puede interpretar como que estás exagerando o como que eres muy sensible. Y entonces cuando eso sucede, empiezas a pensar de ti misma que lo que tú estás sintiendo no es válido y que lo que tú quieres o pides no es suficiente y que estás exagerando. ¿Y qué pasa con eso? Empiezas a hacerte cada vez menos expresiva, cada vez más guardas lo que te pasa y aprendes a no conectar con el otro. Y el otro no es necesariamente la persona con la que vives, tu pareja, sino el otro es el mundo. Empiezas a encerrarte en ti. Dice Norma, él está en la casa, me ayuda a vender ropa en fin de semana. Uy, no alcanzo a ver. ¿Qué dice?
¿Por qué no ha encontrado trabajo? Pero cuando llega el lunes básica, pretexto para salir y se droga con Resistol. Lo saco definitivamente de la casa, a veces se pone agresivo y me amenaza. ¿Qué hago? A ver, vamos a hacer una pausa aquí. En el gaslighting no estamos hablando de violencia física. Gaslighting no es violencia física, es violencia encubierta. Por eso es echar el gas lo echas y se encubre la intención verdadera. En el gaslighting no hay violencia explícita. Pero vamos a hacer una pausa para contestarle a Norma qué hacer. Acuérdate, Norma, que no te podemos decir qué hacer porque esa es responsabilidad tuya. Tú tienes que decidir qué hacer. Lo único que te podemos decir, querida Norma, es lo siguiente. Si tú estás en riesgo, si tú corres riesgo o tus hijos corren riesgo, la respuesta la tienes ya. Nada que te ponga en riesgo, ni física, ni mental, ni espiritualmente, puede quedarse en tu vida. Entonces, si esta persona con la que vives está siendo violenta contigo físicamente, quiere decir que estás en riesgo. Y si se está drogando, quiere decir que él no está en su sano juicio y que no va a poder tener control sobre su conducta. Le vas a hacer un favor si te quitas de en medio. ¿Por qué le vas a hacer un favor? Porque entonces él no va a tener dónde depositar su violencia y va a tener que hacerse responsable de él si es que puede y quiere. Entonces, mi querida Norma, la respuesta y la decisión es tuya. Tú decides qué es lo que tienes que hacer. Pero lo que sí es un hecho es que no podemos ponernos en riesgo. El gaslighting es precisamente estar en riesgo emocional sin darnos cuenta, porque está encubierto. La violencia o la agresión, la manipulación está encubierta. Lo que tú nos estás diciendo es que es explícitamente violento. Te agrede, te violenta. Ahí es donde la diferencia es enorme. La respuesta creo que está clarísima, mi querida Norma. Entonces, cuando regresemos al tema del gaslighting, entonces cuando la pregunta es, ¿si seré demasiado sensible? ¿Si estaré mal? ¿Si mis reacciones son hiperreacciones? Y si eres un adicto en recuperación, puede que dudes si estás en una relación de este tipo. Puede que dudes que a lo mejor eres tú el que está provocando una serie de cosas. Para eso se necesita, entonces, poder pimponear, estar en contacto con alguien que no está en la relación y que tenga la suficiente capacidad objetiva de ayudarte a discernir si eres tú o es el otro. Eres tú en la medida en que estás ahí permitiendo este tipo de cosas. Hazte responsable de lo que te toca a ti y de lo que tú generas. Y para poderme dar cuenta es que necesito conocerme. Cuando yo estoy en una relación tóxica, en donde las emociones están y donde las reacciones están encubiertas, como en el gaslighting, lo que pasa es que no me conozco. Me empiezo a no conocer precisamente por lo que decíamos anteriormente. Entonces, si yo empiezo en un proceso de autoconocimiento, me voy a dar cuenta exactamente en dónde estoy yo y dónde está el otro. Y qué es del otro y qué es mío. Qué es del otro y qué es mío. Y ahí es donde vas a poder empezar a discernir qué es lo que te toca a ti y qué sí puede ser que tú estés exagerando o que estás demasiado sensible y qué es algo que no es tu hipersensibilidad, que no va por ahí, sino que el otro sí está provocando. Dice Silvia Reyes, dice, siempre quieres hablarlo con la persona y niega que tiene una enfermedad, ya que no se puede hacer nada con alguien que no quiere ayuda. Exactamente. Yo no puedo hablar de la enfermedad del otro. Yo tengo que aprender a hablar de mí. Pero para poder hablar de mí tengo que aprender a conectar conmigo. Y por eso esta página se llama Buscando mi voz. Yo tengo que encontrar mi propia voz.
cuando hay gaslighting, mi propia voz está confundida con la voz del otro, y en la codependencia mi voz está apagada casi siempre, y entonces creo y confundo mi voz con la voz del otro o de los otros. No necesariamente tiene que ser una sola voz, porque muchas veces llegamos a esta situación porque venimos ya de situaciones en nuestra niñez o de otras relaciones que hemos tenido anteriormente en donde se nos ha lastimado profundamente. Siguiente punto, fue solo una broma. Qué bárbara o qué bárbaro, no tiene sentido del humor, solo estoy bromeando. Lo que te dije era una broma. Que estabas gorda era una broma. Que estás fea es una broma. Que ya no me gustas es una broma. Que eres... ¿Cuál otro ejemplo les gusta? Que estás mal es una broma. No aguantas nada. No tienes sentido del humor. Solo son bromas. Ahorita no logro recordar en donde yo haya escuchado que le decían al otro que es una broma, pero muchas veces se dicen cosas gravísimas en broma que te hacen sentir sumamente mal, y cuando tú reaccionas a eso, el otro te dice, ay, pero no tiene sentido del humor, estoy bromeando, y es ahí donde uno puede pensar, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor sí está bromeando y yo estoy de hipersensible y no quiero hacer ya un problema de esto, entonces mejor me quedo callado, está bromeando, así es ella, no me está, yo estoy en un mal momento, etcétera. Entonces empiezas a justificarlo, empiezas a justificar que es una broma y empiezas a justificar la violencia verbal cuando te dicen, ay, pero si no fue nada. Por ejemplo, cuando te dicen mentiras y tú sabes que es una mentira y entonces tú le dices, estás mintiendo, y el otro te dice, no, es verdad, y se mantiene en la mentira, y entonces te hace dudar de la observación que tú estás teniendo. Y eso no tiene que ver con bromas, tiene que ver con mentiras, que también es otro característica del gaslighting, la mentira. Pero la broma es, por ejemplo, no sé, que te estén diciendo todo el tiempo que estás mal o que te critiquen y lo tengas que ver como broma. O que siempre todo el tiempo te digan que eres muy desmemoriado y se rían de ti, o que te digan un apodo y se rían con el apodo y entonces ayuden con el apodo a decirle al otro, mira, parece luneta con ese vestido rojo, cosas así bien hirientes que lastiman, pero que se dicen en broma. Cuando tú insistes en regresar a un tema y el otro te dice, necesitas ya dejarlo ir, ¿por qué regresas siempre ahí? Y esto pasa bien frecuentemente cuando los adictos y alcohólicos están en recuperación y las esposas o parejas de estas personas están todavía muy dañadas, muy resentidas con lo que pasó, porque lo que pasó fue grave. Y entonces siguen pasando pequeñas acciones, sigue habiendo pequeñas acciones que te indican, que te dan a entender o que te pueden hacer pensar que el otro sigue en las mismas. Desde consumir la droga, ser infiel, gastarse el dinero en cosas que no, etcétera. Entonces, por eso es bien importante que cuando hay un tema con una persona con características narcisistas, no se puede seguir en el tema, porque tú vas a querer resolver el tema como persona normal, como persona
que resuelve los problemas hablando. Y cuando estás con una persona que no está acostumbrada o que no le conviene resolverlo, tú vas a tener el tema en tu cabeza y vas a querer hablar del tema para resolverlo. Y el otro te va a decir, ya, déjalo. Pero es que lo sigues haciendo, le puedes decir tú. Y él o ella te puede decir, es que regresa siempre a lo mismo. Estás siempre en lo mismo. ¿Por qué lo sigues haciendo así? Y entonces es ahí donde puede surgir el que aprendas o a obsesionarte o a quedarte callado. Pero no porque te quedes callado lo dejas de pensar y estás hiperatento a lo que pudiera suceder. Me dice aquí Vikingo, también dañan los desdenes silenciosos. Claro, también daña el que te dejen de hablar y eso también es gaslighting. El que nunca te digan por qué estás enojado, no te contesten al enojo, no te contesten, pero de repente ya no te hablan, te dejan de dirigir la palabra, te ignoran como si no existieras. Eso es bien dañino y hace mucho ruido interior porque no hay una violencia física, no hay una violencia verbal, simplemente te dejan de hablar. Entonces, la siguiente característica es, tú eres el problema, aquí no yo. Tú eres la que tienes o el que tienes el problema, no yo. Dice Silvia, siempre hice eso, perdonar y no cambió nada, todo se volvió más tóxico. Y ya no se puede luchar por nada, ya no hay nada. Bueno, ahí está que necesitas buscar ayuda para ti, Silvia, porque luchar en la pareja no se trata de luchar, porque la palabra luchar tiene que ver con guerra. Sí se dan cuenta cómo hay que cuidar muchísimo porque nuestro lenguaje, porque nos está diciendo Silvia exactamente cómo estás en la pareja, en guerra, lucha, guerra, sinónimo de guerra. Entonces no se trata de luchar, se trata de observar y de ver qué es lo que está pasando. Me quedan 5 minutos, no voy a poder terminarles todo lo que me falta porque me ocupo en 5 minutos con un paciente en consultorio. Entonces vamos a darnos una despedida. Me quedaba un punto que es, nunca dije o hice eso. Eso que te decía hace rato de que tú te estás imaginando cosas. Eso yo nunca lo dije. Eso yo nunca lo hice. Y tú puedes haber grabado la escena y el otro nunca lo dijo ni lo hizo. Y tú dices, estoy loco, estoy mal, seguramente no lo hizo y yo me lo imaginé. Entonces, ahí es donde está la clave. Las cosas que están pasando no son situaciones que no hayan pasado. El asunto es que tú tienes que hacerte cargo de lo que tú estás sintiendo, mirando y hacerte cargo de tus emociones. ¿Para qué? Para que seas objetivo y puedas evaluar qué está pasando en realidad. ¿Qué es lo que te está sucediendo a ti con todo esto? No que le suceda al otro. Si tú te centras en querer cambiar al otro, lo que va a suceder es que vas a tener muchas dificultades con el otro, porque el otro no está dispuesto a cambiar. El problema eres tú en el gaslighting. Entonces, es importante que por eso nos centremos en nosotros cuando queremos resolver este tipo de problemas. El otro no quiere cambiar, porque el problema eres tú. Entonces, si el problema eres tú, tú tienes que verte a ti, a ver si en realidad el problema eres tú y entiendas cómo está participando el otro en tu problema. Nos vemos la semana que entra. Muy seguramente vamos a hacer los Facebook Live a partir de las 8:15 de la mañana para poder correr a nuestras actividades mañaneras. Te dejo para que contestes la encuesta, no se te olvide qué grupo terapéutico, qué tema quieres que se trate en el grupo terapéutico que vamos a empezar a abrir con bajo costo a partir de enero, para que puedas tener acceso a un espacio terapéutico que te pueda venir bien económicamente. Los dos temas que estamos en la encuesta es codependencia y
adicción de un familiar. Te mando un abrazo, te dejo un thumbs up para que tengas una gran semana y nos vemos pronto. Déjame tus comentarios, déjame también de dónde nos estás mirando, de qué parte de la República, y yo al ratito te contesto. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.